Si nosotros nos ponemos a un espejo constantemente a mirar lo que nosotros somos, vamos a salir perdiendo, vamos a salir decepcionados, vamos a salir bajoneados, porque somos muy imperfectos. Pero si nosotros ponemos su palabra en tal lugar donde el reflejo que nosotros veamos sean sus promesas, sus milagros, todas aquellas cosas que Él un día dijo, entonces, ¿qué es lo que vamos a reflejar? Vamos a reflejar su amor, vamos a reflejar su poder, vamos a reflejar su bondad, su paciencia y toda la templanza, la bondad, la fe, mansedumbre, benignidad, todo lo que Él es. Amén. ¿Entendieron lo que quise decir con ese ejemplo? Entonces, yo quiero llamarlos a que ustedes puedan poner la palabra del Señor en tal lugar donde el reflejo sea Él. Muchas veces pensamos, pero pucha, la mayor parte de mi día no soy tan espiritual que digamos, me levanto, oro, ayuno cada semana, pero al final del día me doy cuenta que sigo siendo muy malo. Pues el Señor ya sabía de que nosotros no siempre íbamos a actuar como Él, pero aún así Él diseñó ese plan, aún así Él lo quiso así. La tercera cosa que yo quiero hablar en esta noche es que al recordar de dónde es tu origen, entonces bendecirás a otros y te vas a bendecir a vos mismo. Entonces, primera cosa que necesitamos hacer para poder parecernos a Jesús es dejar de enfocarnos en nuestras debilidades. Segunda cosa, tú ya te pareces a Jesús, no lo olvides. Y por último, es importante que nosotros podamos saber de dónde venimos, porque si entendemos de dónde es nuestro origen, entonces podremos bendecir a otros y también saldremos bendecidos. Quiero leer una vez más el versículo en Santiago 1:25, si pueden buscarlo, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurada en lo que hace. Cuando entendemos este pasaje, nuestras acciones cambian. En lo personal, una de las cosas con las que la verdad luché toda mi vida, o al menos desde que mi papá fue pastor, que fue hace unos 16, 17 años, fue de que yo vivía mucho pensando en lo que las otras personas podían decir de mí. ¿Por qué? En primer lugar, como cristianos debemos ser un reflejo de Jesús, ¿no es verdad? Debemos ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor. Pero ser hijo de pastor o hija de pastor o hijo de un líder requiere aún más de más responsabilidad. Aquellos que son, entienden lo que yo estoy hablando. Muchas veces debemos decir no a cosas a las que podríamos decir sí, solo por amor a otras personas, para que ellos no caigan. Y gracias a Dios, sí hubieron personas en mi vida donde siempre estuvieron ahí para decirme, bien, Sofi, hiciste muy bien esto, seguí adelante, que el Señor te bendiga, que no sé qué, bla, bla, bla. Personas que hasta el día de hoy siguen en la iglesia hace 15 o más años. Pero, por otro lado, siempre han habido personas dispuestas a criticar en el momento que fallaba. Y en un momento de mi vida, eso llegó a ser más importante que lo que Jesús un día había dicho de mí, que lo que Jesús había un día prometido. Y eso me llenó de limitaciones, de temor, de poder ser yo misma o de poder cumplir con el propósito que Jesús tenía para mí. Pero cuando yo puse su palabra en tal lugar que lo que más importaba era lo que Él decía, comencé a creer en lo que Él pensaba de mí, y como resultado vinieron sueños, visiones, ideas y cosas que ni yo antes había experimentado, porque su palabra se había convertido en algo más importante para mí. Yo no digo que no hay que importarse con lo que las personas piensen. Nosotros como cristianos debemos estar preocupados, debemos estar pendientes de que las personas
que están llegando a los pies de Cristo no caigan por ciertas ignorancias o cosas que nosotros como cristianos hacemos muchas veces inconscientemente. Pero en el momento que nosotros ponemos aquellas cosas, debilidades o críticas que personas han estado apuntando o criticando o todo el tiempo poniéndolas ahí enfrente de nosotros, cuando esas cosas comienzan a ser más importantes, es muy difícil poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Esta idea de ver más allá y alcanzar otros lugares para Jesús, como Potosí, que nació en mi corazón, fue cuando nació de un corazón que recién había entendido que sus promesas son mayores que nuestros defectos, que nuestras limitaciones, que muchas otras cosas que yo podría nombrar. Y que Él no está con una lupa constantemente mirando nuestros errores para acusarnos, sino que Él está expectante de lo que nosotros como hijos podemos llegar a lograr. ¿Alguna vez hiciste algo que nunca creíste que ibas a hacer? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Estás en tu grupo casero, o en tu trabajo, o en la U, donde sea, y viste que siempre hay personas que llegan siempre con un mal comentario de alguien, siempre queriendo avergonzar a otros, o siempre queriendo poner en duda el testimonio de otros, o mil cosas. Pero resulta de que cuando esa persona comienza a hablar, en vez de meter más cizaña, vos decís, no, ¿saben qué? Yo creo que esta persona ha hecho esto bien. A pesar que es así, yo me acuerdo que hizo esto y me quedé muy contento, me quedé muy orgulloso. ¿Alguna vez hiciste algo así donde dijiste, Miech, ni yo no hubiera hecho eso? Yo hubiera seguido criticando y metiendo más leña al fuego. Bueno, cuando nosotros comenzamos a actuar de esa manera, esa es una seña de que nos estamos comenzando a parecer a Jesús. Porque eso es lo que Jesús haría, no enfocarse en el error, en la limitación de alguien, sino en ver en las cosas grandes que esa persona puede llegar a hacer. Amén. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana, pero sé que hoy te vas a parecer más a Jesús que ayer. Que hoy vas a poder lograr hacerlo. Pero todo depende de la disposición de tu corazón, de poder entender el amor de Jesús, entender de que Él no se está fijando constantemente en esas cosas. Hay una historia en Génesis 30, si pueden buscarla, Génesis 30, del 37 al 43. Yo estaba leyendo, ¿no? Estaba en una clase allá en Estados Unidos del Antiguo Testamento y tengo que confesar que casi me volví loca. Cuando yo me inscribí a esa clase dije, esta va a ser mi mejor materia, voy a tener un 100, 20 años que voy a la iglesia, yo sé todas las historias. Mentira, casi me aplazo y lo tengo que decir delante de la iglesia. Pero no porque nunca había estudiado la palabra, sino porque la Biblia es tan, pero tan amplia. El Señor te sorprende de maneras increíbles que uno cree que sabe, pero no sabe. Y estaba leyendo esta historia y decía que se murió, que se metió con no sé quién, que después se casó y que ¿qué? Y yo, ¿qué? No, mejor me voy a Juan. Y me volví al Nuevo Testamento. No quería, porque era tan difícil. Pero esta historia específicamente fue una historia en la que comprendí algo que me impactó. Muchos saben la historia de Jacob y Labán. Para hacerles un resumen, para los que no saben, bueno, Labán era el suegro de Raquel, era el suegro, sí, de Jacob. Y él estaba trabajando para que Jacob le diera a su hija como esposa. Pero resulta que Jacob le entregó la otra hija, la hija mayor. Porque por ley tenían que entregarle la hija mayor primero, debía casarse. Entonces, Jacob decidió esperar otros 7 años y trabajar otros 7 años para poder casarse con la hija menor. Bueno, en la palabra, cuando leemos,
se ve de que Labán en algún punto llegó a ser un suegro y un jefe muy injusto y maleante. Él engañó varias veces a Jacob y un día Jacob se cansó y dijo, no, me cansé, me harté, esto es ridículo, no voy a seguir trabajando con este hombre, no, me voy. Pero después la pensó y le dice a Labán, si yo me quedo con las ovejas manchadas, entonces puedo quedarme a seguir trabajando con vos. Si me las das de paga, me quedo. Entonces Labán acepta el trato y Jacob se queda con las ovejas manchadas. Una noche, Jacob tuvo una brillante idea de cómo hacer que esas poquitas ovejas manchadas reproduzcan más ovejas manchadas. Entonces cortó 3 tipos de varas verdes, de álamo, de avellana y de castaño, y las descortezó, o sea, les quitó la piel y las dejó blancas. Puso las varas delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, o sea, donde bebían agua, para que cada vez que las ovejas tomaran agua, vean el reflejo de las manchas y así pudieran procrear ovejas con manchas. Ellas produjeron completamente algo diferente a lo que su ADN les permitía, porque ellas se convirtieron en lo que veían todos los días. A primera vista, cuando leí esta historia, la verdad no entendí un peso, no entendí nada. Y tuve que llamarle a mi padre, papá, ayúdame por favor, tengo que entender esto. Y ahí juntos comenzamos a meditar sobre estos pasajes. ¿Qué fue lo que yo entendí con esta historia? Vieron que cuando él agarró estos 3 tipos de varas y las descortezó, les quitó la piel y quedaron blancas, al ponerlas en el lugar donde las ovejas veían el reflejo, porque estaban cerca de donde bebían agua, entonces ellas podían procrear lo que veían. Esa fue una brillante idea que Dios les reveló a Jacob en ese entonces. ¿Y qué fue lo que yo entendí con esto? Que sin importar lo que tus genes decías que vos ibas a hacer, Dios tiene el poder para cambiar eso. Todas esas iniquidades con las que cargaste por mucho tiempo, Él las puede quitar de tu vida. Para llegar a ser ese varón y varona perfecta que Él un día soñó, así también poder reproducir no conforme a tu pasado o las generaciones pasadas o a la imagen que vos creciste viendo o siguiendo, sino más bien vivir y reproducir conforme a la imagen de Jesús. Amén. Las ovejas procreaban cuando venían a beber agua y al ver el reflejo de las varas descortezadas, entonces concebían ovejas listadas y pintadas, como dice en Génesis 30:39. Ahora, para poder llegar a ser como Jesús, necesitamos que su palabra sea el reflejo que nosotros veamos cada día. Cada día que nosotros nos levantemos, cada día que nosotros decidamos ir a un lado, que lo primero que nosotros veamos sea su palabra, lo que Él dice, lo que Él prometió, sus promesas, sus milagros y esa identidad que Él nos dio en Jesús. Amén. Cuando yo leí esto, honestamente se me cayeron las lágrimas porque me quedé impresionada cómo unas ovejas que según sus genes debían ser de una manera, pudieron llegar a ser de otra manera, solo porque las madres, las ovejas madres, concebían y reproducían viendo ese reflejo. Y mi pregunta en esta noche para ti es, ¿qué es lo que habla más fuerte en tu vida? ¿Será que no es más fuerte lo que tu padre te dijo un día? Que eras un sinvergüenza, que eras un flojo, que eras, no sé, bueno para nada, que no servías, que eras un estúpido,
que eras un tonto, que nunca ibas a poder lograr grandes cosas? ¿Será que esas palabras no han sido las que más han estado en tu mente últimamente? O quizás ni siquiera han estado en tu mente. Quizás nunca quisiste volver a pensar en eso, pero están en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué es lo que ves cuando te ves a un espejo? ¿Ves a alguien parecido a Jesús? Te hablo a ti, cristiano de hace años. ¿Será que en este tiempo has mejorado? Esa fue la pregunta que yo me hice cuando hacía este tema. ¿Será que progresé? ¿Será que crecí? ¿Será que maduré? ¿Será que aquellas cosas que hace años me costaban, ahora ya no son más un problema? ¿Cuáles son aquellas cosas que deseas que desaparezcan de tu vida? Quiero invitarte a que te pongas de pie y que pienses por un momento en aquellos momentos donde te miraste a un espejo y viste una persona que no iba a poder ir más allá, que te ibas a parecer a tu padre borracho, o que te ibas a parecer a tu madre, a una madre sin paciencia, a una madre incomprensiva, o quizás que te ibas a parecer a alguien en tu familia que nunca creció, que nunca progresó, que nunca fue exitoso en la vida. Yo quiero hablarle también a los jóvenes, a todos los que están aquí. Es tan importante que nosotros podamos ver a Jesús cada vez que nos veamos a un espejo. Porque mientras más lo veamos, entonces más vamos a pensar como Él y como resultado vamos a actuar como Él. Me gustaría que cierren sus ojos. Y si en esta noche tenés que rechazar al enojo, a la mentira, al rencor, el egoísmo, a la habladuría, al chisme, falta de honra a tus líderes y miles de cosas en las que podemos pensar. Quizás no sos fiel con tu esposo, con tu esposa. Quizás estás constantemente siéndole infiel a través de imágenes, a través de la pornografía. A ti, joven, quizás no estás siéndole fiel a esa persona que Dios preparó para ti y sin conocerla no la estás respetando. Yo quiero que en esta noche oremos. Quiero invitar a mi papá que pase. Te damos gracias, Señor, porque tú usas, Señor, vasos de honra, vasos limpios, Señor, para traernos palabras también. Gracias, Señor, por tu hija, tu sierva, Sofía. Gracias, Señor, porque Él recibió esa palabra y yo recibí otra palabra que parece que venían hiladas, pero es tu provisión, Señor. Y hoy queremos en esta noche, Señor, tenemos ese desafío de ser un reflejo de Jesús. Y tenemos tantas y tantas cosas que entregarte. Por eso invitamos a todos aquellos que en esta noche quieren entregarle aquellas cosas que no reflejan el amor de Jesús, que no son un espejo de Dios, como dijimos nosotros el anterior domingo. Vengan acá adelante. Vengan acá adelante. Si usted todavía no tiene paciencia, si a veces se enoja, cualquiera sea su limitación, venga. Por fe, en esta noche vamos nosotros a entregárselas a Jesús para que Él pueda de una manera sobrenatural parecernos a Él cada día más, entregándole nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Pase, que es un momento de acción, de actitud delante de Dios. Señor, mira, esto no es tuyo, esto no refleja tu amor, esto no refleja
tu pureza, esto no refleja tu santidad. Por eso, Señor, quiero entregártelo en esta noche. Por eso quiero entregarte, Señor, aquellos reyes que han estado gobernando, aquellos dioses con D minúscula que han estado gobernando muchas veces nuestras vidas. Queremos destronarlo, queremos echarlo fuera de nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús te echamos fuera de nuestra vida. Dígale: te echo fuera de mi vida tal o cual limitación o debilidad que usted conozca. Entréguesela a Jesús ahora. Entréguesela al Señor. Entréguesela al Señor. Te entrego, Señor, el enojo, Señor. Te entrego, Señor, mi falta de paciencia, quizás dígale. Te entrego, Señor, oh Padre, porque a veces, oh Padre, me preocupa cuando otros están siendo levantados y yo critico, Señor. Quita de mí toda crítica, Señor. Me preocupo cuando otros están progresando, prosperando, tienen éxito. Quiero alegrarme cuando otras personas alcancen prosperidad, éxito, bendiciones. Quiero, Señor, reflejar tu amor. Quiero preocuparme, Señor, por aquellos más necesitados, que muchas veces, como decía nuestro pastor, como el sacerdote y el levita que pasan de largo, hemos dejado muchas veces olvidado al menesteroso, al olvidado, aquel pordiosero, aquella persona que necesitaba que le levantemos, que lo llevemos a un mesón y que le curemos sus heridas. Perdónanos, Señor, si hemos sido omisos, si hemos tratado mal a alguna persona, si hemos sido iracundos. Te entregamos toda ira, todo